Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este domingo 13 de noviembre del año 2022. Estamos celebrando la fiesta de los santos triunfantes. Usted y yo somos santos triunfantes en Cristo y por lo tanto la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Y también quiero aprovechar este instante para dar un saludo a usted, mi hermano de la Iglesia Luterana Cristo, como también a cada estudiante seguidor de Academia Cristo. Es una bendición estar aquí escuchando y alimentándonos con la palabra de Dios. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 20, versos 27 al 38, es lo que vamos a meditar en este domingo. Así nos dice la palabra de Dios. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y si son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, para que para Él todos viven. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos terminando este año eclesiástico. Hoy celebramos Santos Triunfantes, próximo domingo Cristo Rey, y va a ser una bendición empezar a prepararnos para la Navidad. Pero con este Evangelio para el día de hoy, el tema que tenemos, hermanos, vivimos con la verdadera esperanza, ser santos triunfantes. Tal vez, y en el caso mío, nunca he vivido una guerra. Tal vez ninguno de ustedes tampoco, pero aquellos que han vivido o que su país ha tenido una guerra, nos damos cuenta cómo de un momento a otro cambia la vida. Hay una vida ya sin esperanza, porque cuando llega la guerra no sabemos a dónde ir. Y cuando hay que salir del país, como lo acabamos de ver con esta guerra de Rusia y Ucrania, como los ucranianos no tenían a dónde ir o salían sin saber dónde llegar. Eso es un buen ejemplo para poder entender qué es tener una vida sin esperanza. Vivir sin esperanza es muy difícil. Es por esto que cuando hay un suicidio, varias personas se suicidan. Por ejemplo, esta semana ha sido muy difícil para mi ciudad, en Medellín. En 2 días hubieron 3 suicidios. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque las personas se quedan sin esperanza, creen que ya no va a haber una solución a su problema, a la circunstancia que están viviendo. Todos nosotros sabemos que es perder la esperanza. La hemos perdido cuando se acaba el empleo, cuando se nos acaba la familia o se nos acabó la familia, o cuando llega el médico y habla acerca de que ya tenemos una salud
que no va a ser buena para nosotros, nos va a ser muy difícil poder seguir viviendo como lo hacemos. Cuando escuchamos todas estas cosas, eso nos quita la esperanza. Pero hay algo que es mucho más triste, y es para aquellos que creen que no hay vida después de la muerte. Por esto vemos en el ejemplo de hoy un grupo religioso llamado los saduceos, como ellos en verdad era un grupo de personas muy influyentes, era un grupo que habían sacerdotes, personas de la élite judía, eran personas que realmente eran de la alta sociedad. Este grupo empezó a existir en el año 200 antes de Cristo. Ellos usaban la Torá, la ley de Moisés. Para ellos lo único que era importante era esto. Pero tenían problemas, no tenían esperanza. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los ángeles. Cuando ellos no creían en la resurrección, es que nosotros podemos entender lo que Pablo le escribió a los Corintios. Y por eso en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 16 al 19 leemos: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. En los Corintios, y recuerden que era un puerto, era muy fácil la entrada, de entrar y salir de muchas personas, y los falsos profetas tenían esa práctica de estar yendo de un lugar a otro, y cuando llegaron a los Corintios empezaron a hablar en contra de uno de los pilares de la fe cristiana, en contra de la resurrección, de que no creyeran en la resurrección, de que no creyeran en la resurrección de Cristo. Y eso pasaba con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y hoy en día usted puede conocer a muchas personas que no creen que hay vida después de la muerte, y si no creen que hay vida después de la muerte, tampoco creen en la resurrección. Y eso es un problema muy serio para la vida espiritual de cualquier persona. Pero tengo una pregunta para usted y para mí. Y la pregunta es, ¿en este momento tenemos esperanza? Una de las cosas graves que hace el pecado en nosotros es que nos quita la esperanza del perdón. Nuestra carne hace de que vivamos solamente como los hijos de este siglo, es decir, que nos interesemos solo por las cosas de este mundo y no estar pensando en cómo vivir para la eternidad. Para que podamos entender un poco esto, pongo el siguiente ejemplo, que es un ejemplo real que ha pasado. Aquellos que en algún momento fueron hermanos en la fe nuestros y hoy ya no están y se han ido. Y ellos se han ido y justamente se van hablando de que se fueron de la iglesia por culpa de nosotros, por culpa de nuestro pecado. Y justamente pueden juzgar nuestro pecado porque somos pecadores. Pero el punto que quiero mostrarles es cómo el pecado nos quita la esperanza. Es que esas personas que se han ido por culpa nuestra es porque no tenían la confianza en Dios. Tenían puesta la confianza en el hombre, tenían puesta la confianza en nosotros. Y esto es un pecado contra el primer mandamiento. Por eso Dios es muy claro en Jeremías capítulo 17, verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y cada vez que alguien ha confiado en el hombre, ha puesto su esperanza en el hombre, o aquellos que se han ido de la fe confiando en nosotros, pues han pecado contra el primer mandamiento. Pero eso también muestra nuestro pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en el hombre?
¿Y por qué tenemos discusiones? Porque muchas veces tenemos peleas o nos frustramos, porque ponemos la confianza en el hombre y no en Dios. Y es por esto que muchas veces nuestra fe no es una fe conectada al Dios de vivo, sino al Dios muerto, porque confiamos más en lo que hace el hombre, dice el hombre, que en el mismo Dios. Y es por esto que usted y yo merecemos que nuestra esperanza en un Dios muerto, es decir, nuestra confianza en el hombre, sea castigada en el infierno eterno. Si juntamos todas las lecturas de este domingo y teniendo como lectura central el Evangelio para este día, podemos ver cómo el Espíritu Santo ha hecho cosas grandes en usted y en mí. Cómo Él no solamente nos ha dado la fe, sino que nos mantiene en la fe. No vamos a hablar más de los saduceos porque es muy claro de que ellos no eran ni cristianos y no eran creyentes. Todo aquel que no crea en la resurrección de los muertos no es cristiano, no es creyente. Así vaya y se congregue en cualquier tipo de iglesia, así sea que abra la Biblia y no crea en la resurrección, pues mire lo que dijo Pablo, vana es su fe. No existe, no es cristiano, no es creyente. Pero cuando estamos estudiando usted y yo como creyentes y recordamos la primera lectura de Isaías, el capítulo 65, versículos 17 y 25, vemos que allí hay una mezcla muy interesante entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia triunfante. Cuando Jesús le contestó a los fariseos, hizo esta misma mezcla que estaba haciendo el profeta o que hizo el profeta Isaías. Hablar de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando él habla de los hijos de este siglo, y luego cuando habla de la iglesia triunfante, cuando Jesús habla de los hijos de la resurrección. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ellos usaron la ley, usaron una ley que es muy conocida, la ley del levirato, una ley civil que existía para cuidar la herencia de las familias, pero fueron muy extremistas, llevaron el caso del matrimonio a un extremo y sacando la pregunta, una pregunta que viene desde el infierno. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Pero, ¿qué encontramos en la respuesta de Jesús? Usted y yo, recordemos que hemos pecado contra el primer mandamiento, hemos puesto nuestra esperanza en el hombre. Jesús, al responderle a los saduceos, no se dejó intimidar de ellos y puso su confianza en Dios y en la palabra. Y es por esto que Jesús les contestó claramente y les enseñó de que en la iglesia triunfante no van a haber matrimonios, que en la iglesia triunfante seremos como ángeles, que hoy nosotros somos llamados hijos de Dios, somos llamados hijos de la resurrección. ¿Y por qué somos llamados así? Porque Jesús nunca pecó, porque Él cumplió perfectamente, no solamente el primer mandamiento, sino todos los mandamientos los cumplió por amor a usted y por amor a mí. Pero podemos ver mucho más cómo nuestra fe está conectada con la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cómo nuestra fe está conectada con el mensaje de la zarza ardiente. Esa zarza ardiente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue a la cruz. Él murió, Él sufrió para pagar no solamente nuestro pecado en contra del primer mandamiento, sino para perdonar todos nuestros pecados y así darnos la verdadera esperanza. La esperanza que hoy tenemos, la verdadera paz. Por eso escuchemos lo que Isaías dijo, que se va a vivir claramente en la verdadera paz, como tanto la iglesia triunfante como hoy usted y yo vivimos en la paz por la obra de Cristo. Dice Isaías capítulo 65, el verso 25. El lobo y el cordero
serán apacentados juntos, y el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal de todo mi santo monte, dijo Jehová. Esta manera gráfica que usa el profeta Isaías es para mostrarnos cómo es la paz. Lobo y cordero apacentarán juntos. Hoy en día podemos ver que si un lobo se encuentra un cordero, lo va a devorar, pero para entender que la paz, cómo vivimos en la paz con Dios por los méritos de Cristo, se pone este ejemplo. Y es así como Jesús encontró esta paz para nosotros, porque Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cómo nos amó? Nos dio esa buena consolación eterna, Él yendo a pagar nuestros pecados a la cruz. Él resucitó, y esa resurrección nos ha hecho a usted y a mí hijos de la resurrección. Es por eso que creemos que hay vida después de la muerte. Es por eso que usted y yo creemos que somos santos triunfantes. Hoy estamos en la iglesia militante, pronto vamos a estar en la iglesia triunfante. ¿Y todo por quién? Por los méritos de Cristo. Y si continuamos hablando de que si usted y yo tenemos esperanza, la respuesta es sí. Tenemos una gran esperanza. Primero, el perdón de los pecados que ya fue hecho, ya ha sido dado, ha sido asegurado. Y tenemos la esperanza de ir al cielo, a la iglesia triunfante. Por esto es muy importante que nosotros vivamos como hijos de la resurrección. Y el Salmo 150 nos enseña cómo alabar a Dios en todo momento. No solamente lo estamos alabando aquí reunidos, escuchando de la palabra de Dios, sino que cada día, como hijos de la resurrección, vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a estudiarla, vamos a enseñarla, siempre mostrando ese ánimo, mostrando esa alegría de que vamos a resucitar en cuerpos glorificados y estaremos en el cielo. Estamos en la iglesia militante y todavía la muerte nos hace llorar, el aguijón de la muerte. Pero por eso nosotros oramos, para que el Señor, el Espíritu Santo, nos libre de aquellos hombres perversos y malos, porque no todos son de la fe. Y hay mucho más falso maestro hoy en día queriendo quitarnos la esperanza de la salvación por gracia, hablando de la salvación por obras, y nosotros vamos a orar para no caer en esos mensajes falsos. Nosotros, que en verdad en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros pensamientos pecaminosos, pues nos gusta escuchar la falsa doctrina, porque la vieja carne, el viejo hombre le gusta escuchar esto. No olvidemos que ahora estamos renacidos, estamos en el nuevo hombre, y el Espíritu Santo ha hecho de que nos cuidemos de los falsos maestros. Por eso, cuando vivimos como hijos de la resurrección, para usted y para mí es muy importante pensar en la vida eterna, en ser santos triunfantes. Y junto con esto de ser santos triunfantes, usted y yo vamos a seguir viviendo en la iglesia militantes como hijos de la resurrección, amando a nuestras esposas, cuidando nuestros matrimonios, o las esposas amando a sus esposos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Vamos a disfrutar de las bendiciones del matrimonio en este mundo. Ya sabemos que en el cielo no van a haber matrimonios. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Enseñándoles la palabra de Dios, mostrándole a ellos lo importante que es Dios para nosotros y nuestras vidas. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Predicándole la ley y el evangelio, hablándole de que hay un lugar, de que sí hay vida después de la muerte y que vamos a creer esto. ¿Cómo vamos a amarnos? Como hermanos en la fe, recordando que ni usted ni yo somos mejores que nadie, y reconocemos nuestro pecado y nos da tristeza cuando hemos sido piedra de tropiezos para otros, pero en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Y es así como nosotros vamos a amarnos como hermanos en la fe, ayudándonos a caminar juntos
porque usted y yo hemos sido llamados santos triunfantes. Por esto, mis hermanos, hijos de Dios, hijos de la resurrección, usted y yo tenemos una misma esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque esa esperanza hace que usted y yo vivamos, pensemos y hablemos como hijos de la resurrección, de que saldremos de este mundo y estaremos por siempre adorando a nuestro Dios. Que el Espíritu Santo permita que terminemos este mundo y que pronto estemos como santos triunfantes, puesto que muchos de nuestros hermanos ya han ganado esta carrera y pronto estaremos en ese lugar que el mismo Cristo ha preparado para nosotros. Amén. Los invito para que se pongan de pie, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos como tus hijos. Gracias por hacer que seamos santos triunfantes. Y bendice, Señor, nuestro caminar. Bendice a los hermanos que están enfermos y te presentamos a Jorge y su esposa. Jorge es hermano de Juan García, nuestro liturgista. Ayúdales a ellos como matrimonio que están pasando por momentos difíciles de su salud. También oramos por nuestra hermana Socorro en Medellín, ayúdale, fortalécele. Presentamos a nuestra hermana Yoli en Casanare para que también la ayudes con sus dolencias físicas. Igualmente, Señor Santo, queremos poner en tus manos a Nelly, la mamá de Ana Ortiz, ayúdale, fortalécele. Igualmente ponemos, Señor, en tus manos el papá de Piedad, igualmente la mamá de Gloria Chica y la madre de las hermanas Agudeño. Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a aquellos padres, aquellas madres que han olvidado cómo cuidar a sus hijos, ayúdales, fortaléceles. Aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus relaciones, que no usen a los niños para cobrar venganza a sus exparejas, que al contrario puedan entender y arreglar cualquier situación que tengan. También, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a nuestros hijos que sigan creciendo en la fe, a los jóvenes de nuestra iglesia, apártalos de las adicciones del alcohol, de una vida sexual desenfrenada y también de las drogas. También ponemos en tus manos, Señor, a cada una de nuestras iglesias para que sigamos llevando el mensaje de salvación. Bendice nuestros países y que sigamos libremente anunciando y predicando tu palabra. Guía, Señor, esta semana a cada uno de nosotros para que nuestros pensamientos, palabras y obras sean y concuerden en ser hijos de la resurrección. Todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hijos de la resurrección, santos triunfantes, Dios les bendiga y los esperamos el próximo domingo para que adoremos a Cristo nuestro Rey. Una feliz semana en el Señor. Crea en mí.